Hermano, ¿cómo está? Espero que esté muy bien hoy lunes. No sé si algunos tuvieron la posibilidad de salir, ir a trabajar. Otras personas aún siguen estando en casa, pero gracias a Dios que hoy tenemos vida, tenemos salud, tenemos provisión. Hoy, ¿cuántos pudimos comer? Creo que la mayoría, gracias a Dios, pudimos disfrutar de un alimento en nuestra mesa, porque así es de bueno Dios con nosotros. Todos los días nos sustenta, todos los días nos sostiene. Si da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más hará con nosotros nuestro Padre Celestial? Amén. Entonces en esta noche le damos la bienvenida a todas las personas que recién se están conectando. Si estás conectándote justo en este momento, pues recibe una bienvenida, recibe un saludo de los pastores de la Iglesia Cristiana Casa del Alfarero. Aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, gracias a Dios. Y bueno, reciban un saludo y bienvenidos el día de hoy a esta enseñanza, a esta transmisión. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero que si trae o tiene una Biblia ahí disponible, si trae una Biblia, quiero que la abra, por favor. Yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo, ahora que están en casa o en algún otro lugar, si es posible, vaya corriendo por una libreta, por una hoja, un lápiz, un lapicero, lo que usted prefiera, o incluso en su celular, si es posible. Haga notas, hermano, haga notas, saque apuntes de lo que usted aprende en estas transmisiones, en estas enseñanzas, porque podemos más adelante repasar y volver a fortalecer nuestra fe con la palabra del Señor. Bueno, eso es solamente un consejo y un tip para todos ustedes. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1 y verso 8. Vamos a leer ahí, y la palabra del Señor dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. ¿Quién lo dice? Dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y añade, el Todopoderoso. Nuestro Señor es el Todopoderoso. Nuestro Dios es el principio y Él es el final. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Y de ahí quiero que nos brinquemos. Quiero leerles un pasaje que está en Jeremías capítulo 29 y verso 12 al 13. Quiero leerles un pasaje que está ahí. Jeremías 29 verso 12 dice así: en esos días, cuando oren, los escucharé. Fíjese bien lo que la palabra del Señor dice. En esos días, cuando oren, los escucharé. El verso 13 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y bueno, quiero aprovechar y orar rápidamente. Señor, te quiero dar gracias en esta noche por tu presencia, Dios, porque eres bueno, porque todos los días extiendes tus misericordias hacia nosotros. Señor, el hecho de tener vida, de tener salud, Dios, de que podamos estar en casa con toda nuestra familia, que nuestra familia esté con bien, Señor, gracias. Y si aún hubiera alguien que esté sintiéndose algo mal en casa, Dios, tú traerás sanidad en el nombre de Jesús. Dios, pero ahora te pido que abras nuestros oídos y nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Dios, sea quien hable y sea quien obre. Tuya es la honra, tuya es la gloria y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y bueno, rápidamente quiero recordar una parte de mi vida allá hace algunos años cuando todavía estudiaba, y específicamente en la etapa de la secundaria, que ya hace muchos años de esto, pero aún lo recuerdo. Y recuerdo las palabras de la que en ese entonces fuera prefecta de la secundaria en la cual yo estaba. Y mis hermanos, 3 hermanos mayores que yo, ya habían pasado por esa secundaria, y me tocaba a mí, me tocaba pasar por sus pasillos, por sus salones de aquella secundaria. Y me recuerdo que después de haber cometido alguna, no sé qué hice, el chiste que me llamó a prefectura y de repente se le ocurre decirme: tú eres la oveja negra de tu familia, tus hermanos han sido aplicados, han sacado buenas notas, y creo que tú eres la oveja negra de tu familia. Creo que no vas a lograr nada, eres rebelde, eres esto y esto. Y probablemente esas palabras se quedaron guardadas en mi corazón por algunos días, por algunos meses, quizá por años. Pero después me di cuenta de lo que Dios pensaba de mí. O también quiero
No sé si a alguno de ustedes les pasó algo de esto, cuando querían salir a algún lado y le pedían permiso a mamá y mamá le decía, no, yo no te doy permiso de ir al cine, dile a tu papá. Porque la mamá siempre generalmente dice esto de que, no, pues yo no sé, dile a tu papá. Entonces le echan la bolita al papá y van con el papá, oye papá, pues, ¿por qué no me dejas ir al cine con mis amigos? Ya me están esperando, solamente falto yo. Y no sé qué más podías añadir a tu petición de salida, y le rogabas, y papá, que ya me están esperando, que ya va a empezar la película. ¿Cuántos hicimos esto? Yo sé que algunos de nosotros hicimos esto, pero aunque mamá ya había dicho que no, de todas maneras queríamos ir por otra palabra, queríamos ir por el sí. Y tal vez tú no te cruzaste por alguna situación similar a la que te estoy contando, pero tal vez te has topado con alguna palabra que te hirió en tu pasado. Probablemente te topaste con una situación difícil que te marcó y que te hace creer que ya no puede cambiar, que ya no puede solucionar, que esa palabra que te dijeron ya te marcó de por vida y que ya no puedes cambiarlo. Pero déjame decirte que aún falta la decisión de Dios, la decisión y la palabra que Jesús tiene para tu vida. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Y quiero referirme para ayudarme al pasaje que está en Marcos. Si tienes ahí tu Biblia, ayúdame en Marcos. Vamos a estar leyendo algunos versos de ahí. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21, es una historia muy conocida que de hecho el pastor ayer mencionó un poco un pasaje de esta historia, y yo dije, creo que vamos a predicar lo mismo, pero bueno, Dios cambió las cosas y quiero relatarles un poco de este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el verso 43. Pero vamos a irlo leyendo paso a paso, vamos a estar digiriéndolo. Entonces vamos a leer desde el versículo 21 y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí nos está relatando la historia de un hombre, de una de las personas que trabajaba dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga en aquellos tiempos, uno de los principales. Y Jesús se movía de un lado para otro. De hecho, acababa de llegar a ese lugar, acababa de venir de hacer un milagro en otro lugar y llegó a ese lugar. Y Jairo, yo creo que estaba esperando. Jairo había escuchado de Jesús que hacía milagros, que Jesús hacía esto, que Jesús era un enviado de Dios. No sé qué le habían platicado Jairo de Jesús. Probablemente se lo había topado, no sé, caminando. Pero Jairo tenía referencias de Jesús. Y nos cuenta la historia que ese Jairo tenía una necesidad específica. Y no sé cuántos el día de hoy que nos estén viendo tengan una necesidad específica. Probablemente tú no, y espero que no, gracias a Dios, pero probablemente alguien de tu casa sí. Y Jairo tenía una necesidad. Nos relata aquí en Marcos que fue delante de Jesús y se postró a sus pies y le rogaba. No sé cuántas de las personas que nos estén viendo hoy, que quizá nunca has ido a una iglesia cristiana, quizá nunca has tenido un encuentro con Jesús, solamente has escuchado de Él. Es tiempo de que te acerques a Él. No solamente basta con escuchar que Jesús es el Todopoderoso, no basta solamente con saber que Jesús es el Hijo de Dios. Necesitas acercarte a Él. Si hoy tienes una necesidad específica en tu vida, es necesario que te acerques a Él. Jairo lo hizo. Jairo fue delante de Jesús y expuso su necesidad con humildad. Amigo, si tú hoy estás lejos de Jesús, ven a Él. Si tú vienes con un corazón sincero, Él no te rechaza. Jairo fue delante de Jesús y le expresó su necesidad. En el verso 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En Lucas
relata esta misma historia, pero menciona que era la única hija de Jairo. Dice que tenía aproximadamente 12 años de edad la niña, y era la única hija de Jairo en aquel tiempo. Yo no sé qué es que un hijo se te enferme. Todavía no he pasado por ese proceso, pero no sé cuántos de los padres que nos están viendo, si una vez se te llega a enfermar tu hijo, haces todo lo posible para que él se sane. Vas a cualquier médico, compras cualquier remedio que te digan que sabe que aliviará el malestar de tu hijo. Y Jairo tenía un problema. Pero no solo era una enfermedad, no solamente era algo que era pasajero, sino que era algo de vida o muerte. Y fue con el único que la podía ayudar. Había escuchado que Jesús sanaba a enfermos, que levantaba muertos, que hacía milagros. Y dijo, es mi oportunidad para que mi hija viva. Entonces va delante de Jesús y le expresa su necesidad. Mira, no sé qué problema has tenido. Quizá no sea enfermedad en tu caso, quizá sea desempleo, quizá sea una situación económica que estás atravesando, quizá sean problemas con tus hijos y probablemente no hay posibilidades de que las cosas mejoren. Pero déjame decirte que aún falta lo que Jesús diga. Yo no sé en qué estado estaba la niña, pero dice aquí la palabra del Señor que estaba a punto de morir. Y Jairo tenía eso presente, pero aún faltaba lo que Jesús tenía que decir. Y aún falta lo que Jesús tenga que decir para tu vida, para tu situación. Amigo que me escuchas, acércate a Jesús, porque aún falta lo que Él diga. Y Jesús, como leímos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 8, dice que Él es el principio y el fin. Jesús es el que tiene la última palabra. ¿No te da alegría esto? ¿No te da esperanza esto al saber que no todo está perdido? Acércate a Jesús hoy, que Él tiene la solución y tiene la salida para tu situación. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo. Pero hay algo que quiero resaltar. Jairo se acercó a Jesús. Jairo se humilló delante de Jesús. Jairo le contó su necesidad a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Y esto me encanta de Jesús. Jesús es tan bueno que aunque nosotros fallemos una y otra vez, Él es bueno y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si tú nunca te has acercado a Él, acércate hoy a Jesús, porque hará contigo como hizo con Jairo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Jesús no lo rechazó. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 24. Fue pues, se está refiriendo a Jesús, dice, fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Si tú hoy vienes a Jesús, Jesús no te rechazará. Si tú le invitas a tu corazón, el día de ayer mirábamos que era importante y que era necesario que tú invitaras a Jesús a tu casa, a tu corazón. Y si tú invitas hoy a Jesús a tu vida, Él no se negará, Él no se resistirá. Él dirá, estaba esperando este momento. Y Jesús no rechazó a Jairo, sino que le dijo, vamos, y fueron. Jesús hoy quiere entrar a tu corazón, quiere ir a tu casa, pero si tú lo invitas, si tú le abres las puertas, Él podrá entrar. Sigamos leyendo. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocando su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos?, preguntó a Jesús. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad.
Jesús le dijo, en el verso 34 dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ok, imaginemos esto como una historia, imagínatelo en tu cabeza. Jairo va delante de Jesús y le expone su necesidad. Jesús: oye, fíjate que mi hija está a punto de morir y solo tú puedes salvarla, ven, acompáñame a la casa. Y Jesús le dice: ok, vamos. Y fue cuando iban a la casa de Jairo. Dice que había mucha gente alrededor de Jesús. Jesús acaba de llegar de hacer un milagro, y cuando llegó a ese lugar ya mucha gente lo estaba esperando porque querían ver otro milagro de Jesús. Y mucha gente estaba alrededor de Jesús, y yo creo que como cuando vas al tianguis, o no sé si alguna vez has ido al tianguis o algún lugar donde hay mucha gente y que vas chocando, yo me imagino que así iba Jesús y sus discípulos y la gente que le seguía. Dice que había mucha gente que los apretaba, y de repente en la historia de Jairo se le ocurre aparecer una mujer. ¿Y qué onda? ¿Qué hay de esta mujer? Dice que esta mujer tenía una necesidad. Así como Jairo tenía en aquel momento una necesidad, aquella mujer tenía una necesidad. Y tenía con esta necesidad 12 años. Lo mismo que la hija de Jairo tenía, esta mujer tenía 12 años sufriendo de algo. Y las mujeres quizá puedan comprender un poquito más acerca del tema. Dice que ella sufría de un flujo de sangre abundante. Me imagino que su cara era una cara pálida, sus ojos eran unos ojos caídos, quizá tenía mal olor, quizá el aliento de su boca no era muy favorable, quizá la gente a su alrededor no quería ni tocarla ni hablar con ella. Y dice que lo había intentado todo. Y probablemente en tu vida lo has intentado todo. Quizá has intentado solucionar el problema que estás atravesando de una u otra manera. Quizá te has desgastado físicamente. Quizá tus fuerzas ya no son las mismas. Esta mujer lo había intentado todo. Dice aquí en el pasaje que acabamos de leer que lo había gastado todo en médicos. Y en Lucas dice que ninguno le pudo ayudar. Que ninguno de los médicos a la que ella fue la pudo sanar. Aquí dice que lo gastó todo, pero nadie pudo sanarla, sino que al contrario le fue peor. Lo perdió todo su dinero, lo gastó todo, y ninguno la pudo sanar. Quizá estás cansado de intentarlo una y otra vez, pero hoy Jesús está pasando por tu casa. Hoy Jesús quiere que te acerques a Él, y aquella mujer escuchó quizá de Jesús. Y aquí, amigo que nos estás viendo, predicamos de ese mismo Jesús, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesús tiene el mismo poder para sanar un cáncer, para levantar a un muerto, para dividir un mar en dos. Jesús es el Todopoderoso. Y aquella mujer había escuchado de Jesús y dijo: ok, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Y a esta mujer se le ocurre hacer esto. Se abrió, yo creo que paso entre toda la multitud que apretaba a Jesús, y alcanzó a tocar el manto de Jesús. Y dice que en aquella misma hora fue libre de su azote. Así es nuestro Dios Todopoderoso. Y Jesús, al sentir que poder había salido de él, dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: hey, Jesús, pues hay un montón de gente, ¿cómo no quieres que te aprieten? Alguien de nosotros te tuvo que haber tocado. Dice: no, yo sé que alguien me tocó porque poder salió de mí. Y aquella mujer salió de entre la gente, se levantó y le confesó toda la verdad. Ahora no olviden la historia de Jairo. Todavía está la historia de Jairo corriendo. Si recuerdan, Jairo le dijo a Jesús: hey, ven a mi casa, mi hija está agonizando, mi hija está a punto de morir. Y no sé lo desesperado que estaba Jairo en aquel momento. Es como que Jesús, siempre alguien te tocó, pues es que hay mucha gente, pero vamos, por favor, mi hija se está muriendo. Pero Jesús se detiene para preguntar quién era aquella persona que le había tocado y que había recibido un milagro. Jairo, no sé qué pasó por su cabeza, no sé si se desesperó más y
Y la historia nos narra que aquella mujer se levantó y le dijo: yo fui, yo te toqué. Y Jesús le responde: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En Lucas nos dice que esta mujer se levantó y le contó toda la verdad. No es como que esta mujer le dijo: Señor, yo fui y gracias, nos vemos. No, alguien ha platicado con una mujer. A veces los hombres somos más cortantes, como que contamos lo básico, y las mujeres son más expresivas. Te cuentan detalles, te cuentan desde qué día empezó, y te cuentan todo lo que sucedió en su vida. Y dice que esa mujer se levantó y le contó toda la verdad. Yo creo que pasaron minutos, no sé, quizá una media hora. No sé cuánto tiempo se pudo haber llevado esta mujer al contarle a Pedro y a los discípulos y a Jesús su historia. No sé cuánto tiempo pasó desde que se levantó y le dijo que ella había sido. Pero Jairo estaba allí. Jairo todavía estaba esperando: Jesús, vámonos, qué bueno que la sanaste, pero vámonos ya, mi hija está muriendo. Y en este punto quiero decirte que si tú tienes tiempo pidiéndole a Dios algo, Jairo, el primer punto es que se acerca a Jesús. En el verso 25 al 34 vemos que una mujer lo había intentado todo. Esta mujer que tenía flujo de sangre desde hacía muchos años, desde hacía 12 años para ser exactos, y lo había intentado todo, pero nada le había funcionado. Antes le iba peor, pero hasta que se encontró, hasta que escuchó de Jesús y fue a él, fue de manera que pudo ser salva de aquel azote. Y Jairo seguía en la historia. Jairo seguía esperando su milagro y les comentaba: no sé cuántos de nosotros le hemos pedido algo al Señor y aún no hemos visto la respuesta de Él. Pero hermano, quiero decirte que no desmayes. Sigue confiando en Jesús, sigue esperando en Él, que a su tiempo Él suplirá y Él traerá la respuesta al tiempo debido. Pero Jairo seguía ahí esperando a Jesús. Después de que Jesús acaba de sanar a aquella mujer, y después del tiempo que la mujer se tomó en contarle su testimonio a todos los que estaban ahí, y les contó todo lo que había pasado con ella y cómo había sido sana, Jairo estaba esperando su milagro. Y no te canses de buscar a Dios, no desmayes de buscar a Dios, confía en Él. Están haciendo algunos ajustes, no se preocupe usted siga atento a la palabra del Señor. Pero quiero decirte esto: si ves que otras personas tienen su milagro y tú no te desanimes. Les decía, quizá tienes tiempo en que le has pedido a Dios un milagro y ya tienes tiempo pidiéndolos al Señor, y tú sigues confiando, tú sigues viniendo a los servicios de oración, y tú sigues teniendo tiempos de oración en tu casa, y de repente escuchas que una hermana el día de ayer oró al Señor por algo y Dios le respondió en el momento. No tienes que desanimarte por esto. Al contrario, Dios, gracias por el milagro que hiciste con mi hermano, con mi hermana, porque sé que pronto vendrá el mío. Pero hay personas que al ver que Jesús le responde primero a ellos, se desaniman y dicen: Dios tiene sus favoritos, Dios tiene preferencias con algunas personas, y conmigo tengo años pidiéndole algo y nunca me ha respondido. Y a esta persona que recién acaba de llegar, que probablemente nunca se había convertido a Él, pero que se acaba de convertir y le pidió algo, y Dios ya obró en su vida, y conmigo no me ha respondido. No te desanimes, no te canses de confiar en Él. Y lo terrible, lo que Jairo se esperaba, lo que pasaba por la mente de Jairo era: Jesús, apúrale, mi hija está a punto de morir. Y todavía no terminaba de hablar con aquella mujer Jesús. En el verso 35 mira lo que dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y en este punto yo le puse: ¿ya no hay esperanzas?
Hermano, ya no tienes esperanzas en tu vida. Amigo que me escuchas, ¿sientes que ya no hay motivos para esperar? ¿Sientes que ya no hay motivos para confiar? Jairo estaba esperando su milagro, Jesús, apúrale, estamos ya estamos a punto, a la vuelta de llegar a mi casa, por favor ven conmigo. Y en eso, cuando se encuentra con aquella mujer y después de que acababa de hacer un milagro en su vida, cuando aún todavía seguía platicando con ella, se acercan algunos de las personas que trabajaban con Jairo o le servían a él y le dijeron: tu hija ha muerto. Ya no tiene caso, ya no tiene sentido de que le sigas pidiendo a Jesús. Ya deja que Jesús siga con su camino. Deja que Jesús continúe con lo que él tiene que hacer. Tu hija ya se murió. Ya no tiene caso de que sigas pidiéndole, que sigas molestando al maestro. Tu hija murió. Y yo no sé qué te han dicho que ha muerto en tu vida. Quizá te dijeron: ya no hay esperanzas. La enfermedad que tienes ya no tiene solución. Quizá te dijeron: tu hijo está envuelto en las drogas hasta el cuello. Tu hijo ya no tiene manera en que salga de su drogadicción. Quizá sientes que tu vida es un caos y que ya no tiene sentido nada, que está totalmente todo perdido. Pero déjame decirte que aún falta la palabra de Jesús a tu vida. Y le dan la noticia: Jairo, tu hija se acaba de morir. Ya no molestes. ¿Para qué molestas más al maestro? Y hay personas que incluso dentro de la iglesia pueden desanimarte. Oye, ¿ya para qué sigues pidiendo a Dios por esa situación? Ya, déjalo ir, ya. Pero tú persiste que Dios responderá. Y Él suplirá tu necesidad, Él suplirá tu petición. ¿Cuántos dicen amén? Confíen en Él. Y escuchen lo que Jesús le dijo en el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. O sea, Jairo, no temas, cree solamente. Y Jesús hoy te dice esto: no temas, cree solamente. Aunque ya no hay esperanzas, quizá en este mundo terrenal, quizá tu situación de verdad no parezca ya sin sentido, que parezca que ya no hay motivos para seguir confiando. Pero Jesús hoy te dice: no temas, cree solamente, porque Jesús ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y le dijo a Jairo: yo voy a ir contigo a tu casa. Y Jesús no iba a romper su palabra. Si Jesús le dijo que iba a ir con su hija y que le iba a levantar, era porque así iba a ser. Pero Jairo recibe esta noticia que rompe cualquier corazón, cualquier esperanza. Pero Jesús se la levanta en un momento y le recuerda: yo estoy contigo. Tranquilo, sigue confiando, ten paz. Hermano, yo te animo hoy y no quiero que pienses que estoy rebajando el problema en el que estás. No, para nada. Solo tú sabes la situación que estás pasando, lo doloroso que puede ser o lo complicado que pudiera ser. Pero no te lo digo yo, no son mis palabras, sino es la palabra de Jesús que te dice: yo estoy contigo. Así que anímate hoy, anímate y cobra fuerzas en el Señor Jesús. En el verso 37, el verso 36 sigue diciendo: pero Jesús, luego que le oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Verso 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Por fin Jesús llega a la casa de Jairo. Jairo, momentos antes, acababa de que quizá rendir delante de Jesús. Jesús, mi hija murió, pero Jesús le levantó el ánimo: hey, yo estoy contigo, tranquilo, tu hija está bien. Entonces dice que
que se separó de toda la multitud que le seguía y solamente se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo: vengan conmigo. Y entró a la casa y dice que miró el alboroto. Dice, miró a los que lloraban y a los que se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esto quizá para ti te suene algo ilógico. Es como que, Jesús, estamos en un velorio, la niña está ahí, y tú nos dices: ¿por qué estamos llorando? Es como que no cuadra, Jesús, tu pregunta no cuadra en esto. Y probablemente yo ahorita que te acabo de decir que confieses en el Señor porque Él todavía puede, quizá tú digas: ¿qué? Pero Jesús llega a aquella casa de Jairo y ve todo el alboroto y les pregunta: hey, ¿por qué están llorando? ¿Por qué están haciendo todo este alboroto? Era como que, Jesús, pues la niña está muerta, la niña está ahí y por eso estamos llorando. No viene al caso tu pregunta. Y Jesús le dice: la niña no está muerta, sino duerme. Escucha el verso 40. Y se burlaban de él. Las personas se burlaron de Jesús porque dijo esto. Y eso pasa constantemente con algún cristiano que quizá tú conozcas y que llega a algún lugar, a alguna casa donde hay un problema y que Jesús les dice: todo va a estar bien. Y quizá haya personas que se burlen por lo que tú crees. Y aquí hubo personas que se burlaron de Jesús. Dice más, él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús se había apartado de toda la multitud que le seguía. Jesús había dejado a sus otros discípulos con toda esa multitud, yo me imagino, y solamente se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo, y entró a la casa y les preguntó qué era alboroto. Les dijo: la niña no está muerta. Se burlaron de él y volvió a separar a toda esa gente y solamente entró en la habitación con sus 3 discípulos, con el papá y la mamá de la niña. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el Señor? Que debes quitar aquello que estorbe tu fe. Debes sacar aquellas personas que no aportan nada en tus momentos duros, en tus momentos complicados. Debes sacar aquellas personas que en lugar de que te animen, te hacen que te agüites más, que te agobies más. Jesús sacó a todas aquellas personas, y saquen a todas estas personas, y solamente entren los padres y mis 3 discípulos, y entraron con Jesús. No les cuentes a todos tus problemas, porque habrá personas que en lugar de que te ayuden, te quieran hundir más. Hay personas con una actitud tan pésima que empiezas a toser o a estornudar: coronavirus. Coronavirus es lo que tienes. No, empiezas a toser: salud, Dios te bendiga, vas a estar bien. Cuéntale tu situación a aquellas personas que sabes que te aportarán, aquellas personas que te llevarán a confiar más en Dios, no aquellas personas que te lleven a dudar de Jesús. En aquel lugar había un montón de personas que dudaban de lo que Jesús podía hacer. Entonces Jesús los sacó para que no turbaran la fe de Jairo y de su esposa. Y entró con Jairo y con su esposa y con sus 3 discípulos al cuarto donde estaba aquella niña postrada. Y escuchen lo que Jesús hizo. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y escuchen lo que Jesús hizo con aquella niña en el verso 42. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese. Y dijo que se le diese de comer. Jesús levantó a aquella niña. Hermano, aunque se haya desatado una palabra sobre tu vida,
Aunque te hayan dicho que ya no es posible, aunque te hayan dicho que ya no tiene solución tu caso, aunque te hayan dicho que ya todo está perdido, aunque te hayan dicho que ya no hay esperanza, pero aún falta lo que Jesús tenga que decir, porque la palabra del Señor es la que debemos tomar para nuestra vida. Y si Jesús lo prometió, Jesús lo cumplirá. Y Jesús le dijo a Jairo cuando fue junto a él y le expresó su necesidad, le dijo: ok, yo voy a ir contigo, pero tu hija se va a levantar. Y Jesús cumplió en el verso 42 lo que había prometido. Aunque pase el tiempo, aunque pasó algo de tiempo entre que Jairo fue con Jesús y que Jesús llegó a su casa, pero Jesús llegó a tiempo, Jesús llegó en el momento indicado. Y si Jesús ha tardado en responder tu petición, Jesús cumplirá si Jesús lo prometió. Así que sigue confiando en Él. Gloria a Dios por su palabra. La palabra de Jesús se dijo y sucedió. Necesitas creer a su palabra. Quiero leerte otro pasaje más en Hebreos 10:23 para que tengas esperanza. Capítulo 10 y verso 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar. En otra versión dice: manténganse firme sin desmayar. Aquí dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Escucha bien esta parte final: porque fiel es el que prometió. Si Jesús te dijo: yo soy tu proveedor, Él cumplirá a su palabra. Si Jesús dijo: yo soy tu sanador, Él cumplirá su palabra. Si Jesús ha dicho una palabra sobre tu vida, Él la cumplirá, porque fiel es el que prometió, hermano. Así que hoy toma nuevas fuerzas, hoy recobra tu esperanza en Jesús, porque fiel es el que prometió. Anula la voz del enemigo y cree la palabra de Jesús en tu vida. Yo alguna vez fui marcado con una palabra de que era la oveja negra, de que nunca iba a lograr nada en mi vida, y por algún tiempo esta palabra se quedó en mi mente y en mi corazón. Pero conocí a Jesús, conocí la palabra de Él y comprendí lo que Jesús decía de mí. Tú necesitas saber lo que Jesús dice acerca de ti. Tú necesitas saber lo que Jesús es y necesitas escuchar su palabra. Yo me agarré y me aferré de la palabra de Jesús, y hoy por su misericordia y su gracia estoy aquí. Me ha librado de muchos males, me ha sostenido a mi familia, y por eso le alabo y por eso le agradezco. Quiero que pienses por unos momentos: ¿cuál es tu necesidad hoy? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué es aquello que tienes tiempo pidiéndole a Jesús? Jesús tiene maneras de trabajar que yo no puedo comprender, pero Él es el Todopoderoso. Él puede sanar así, o puede llevarte en un proceso, pero a fin de cuentas Él cumplirá su palabra. Y quiero cerrar con estas palabras que el pastor, las personas que asisten a Iglesia Cristiana Casa del Alfarero probablemente escucharon decir al pastor estas palabras, y quiero que me ayuden a repetirlas. Si tú así lo decides, estas palabras nos las recuerda el pastor muy seguido, y yo quiero recordártelas y que tú las digas conmigo. Soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Si tú lo crees, dilo conmigo: soy lo que la palabra del Señor dice que soy. Puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Nuevamente, puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Si tú lo crees, repítelo conmigo: tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Hermano, porque el enemigo viene a robar, viene a hurtar las bendiciones que Dios ha declarado, ha derramado para tu vida. Y si tú te duermes, el enemigo
se las robará, pero tú tienes que recordar que tú eres lo que Dios dice que eres, que tú puedes hacer lo que Él dice que tú puedes hacer y que tú tienes lo que Él dice que tú tienes, pero es necesario que tú recuerdes y hagas caso a la palabra de Dios. Jesús es el principio y Jesús es el final, así que no te adelantes a nada. Si el médico te dijo que ya no hay solución, ven a Jesús hoy y Él tiene la palabra necesaria para tu vida. Él tiene la última palabra para tu situación. Quiero cerrar con un salmo, el Salmo 40. Sé que es difícil la espera, sé que nadie nos gusta esperar, que todos queremos, cuando estamos pasando por algún problema, por alguna necesidad, por alguna aflicción, queremos que Jesús la resuelva así. Pero Jesús nunca llega antes ni después. Jesús llega en el momento que Él tiene que llegar, porque Él sabe que es el momento justo para tu vida. Aquella mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre y la sanó. Aquella niña de 12 años estaba a punto de morir y Jesús la levantó, porque Jesús es la resurrección y la vida, y dijo Él: y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Y el salmista decía así: pacientemente esperé a Jehová. El salmista dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Espera en Jehová pacientemente. Sé que es complicado, sé que es difícil, pero Jesús cumplirá su palabra. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Jesús, me pones tú en un lugar seguro. Me pusiste mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas personas verán el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Si tú estás esperando un milagro de Dios, sigue orando, sigue clamando por Él, porque Jesús, Él es fiel y verdadero, y Él cumplirá lo que Él ha prometido. Sigue confiando en Él y muchos verán el milagro que Dios hará en tu vida, y muchos creerán y confiarán en tu Dios. Alégrate en Él. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Y quiero que tomes ahí en tu casa unos minutos, te conectes con Dios. Padre, hoy estamos delante de tu presencia. Tú dices en tu palabra que me puedo acercar a ti confiadamente para hallar el oportuno socorro. Dios, hoy tengo esta necesidad. Hermano, cuéntale cuál es tu necesidad. Dios, hoy tengo esta necesidad. Necesito de ti. He escuchado, Dios, que tú eres el Todopoderoso. He escuchado que tú has hecho milagros con muchas otras personas. Dios, y hoy me acerco a ti. Hoy me acerco al Todopoderoso y te digo cuál es mi necesidad. Háblale tu necesidad en este momento, Señor, y la pongo en tus manos. Creo que tú puedes ayudarme, creo que tú puedes sanarme, creo que tú suplirás mi necesidad. Señor, perdóname por haber hecho caso a las palabras del enemigo que puso en mi cabeza y que las creí. Dios, pero hoy rechazo esas palabras del enemigo y me aferro a tu palabra. Esa palabra que dice que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi roca, que tú eres mi castillo, que tú eres mi refugio, que tú eres mi pronto auxilio, el que levanta mi cabeza. Eres mi buen pastor que me lleva por pastos verdes, Señor, que me cuida. Señor, aún en el momento, Dios, de la tribulación, tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Señor, mi copa está rebosando hoy. Dios, hoy declaro que tú obrarás en mi vida, Señor, y mientras tú respondes, yo te voy a alabar, Dios, y mientras tú respondes a mi petición, que sé que lo harás, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Dios, yo te voy a seguir alabando y voy a seguir confiando en ti. Dios, yo te pido que donde quiera que nos estén viendo, tú recobres, Dios, tú vuelvas a dar fuerza y ánimo a mis hermanos. Hazles saber que pronto
que pronto, Dios, tú responderás, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y son más altos tus pensamientos, son más buenos tus pensamientos que los míos, porque dice tu palabra que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida. Señor, yo bendigo a cada una de las personas que en esta noche pudo ver este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén.